Si tienes Hashimoto, este video es para ti. Quédate hasta el final porque hoy vamos a hablar de uno de los temas que más controversia genera cuando hablamos de esta enfermedad y es, ¿realmente tienes que dejar el gluten? Porque probablemente has escuchado mensajes completamente opuestos. Hay personas que dicen que el gluten es el enemigo número uno en Hashimoto y que nunca más deberías volver a comer ni pan, ni pasta, ni pizza. Pero hay personas también que aseguran que el gluten no tiene absolutamente nada que ver con tu Hashimoto ni con tus síntomas. Y la realidad, como ocurre siempre en medicina, pues no está en ninguno de los dos extremos. Y hoy precisamente quiero ayudarte a entender qué dice realmente la ciencia para que tú puedas tomar una decisión informada, o sea, una decisión muy informada sobre tu propio cuerpo. Mi nombre es Lina Hernández, soy médica funcional, soy médica integrativa y también convivo con Hashimoto precisamente desde hace 14 años. Y en este canal mi objetivo realmente es ayudarte a entender qué está pasando con tu cuerpo para que tú puedas dejar de adivinar y empezar a tomar decisiones con conocimiento. Así que si este tipo de contenido te aporta valor, te invito a suscribirte porque cada semana e incluso durante todo agosto, cada día te estoy compartiendo un video sobre Hashimoto para que tú entiendas mucho mejor tu enfermedad. Y aquí estamos abordando todos los temas y todas las dudas que más escucho, sobre todo en mis pacientes cuando las veo en consulta, pero además las dudas que yo también tuve atravesando y lidiando precisamente con mi enfermedad todos los días. Y hace poco una paciente me dijo, Lina, ya no sé qué creer. Y eso es lo que realmente veo y escucho de ustedes mismas. Un médico me dice que el gluten no tiene nada que ver con Hashimoto. En redes sociales me dicen que sí, que si no lo dejo nunca voy a mejorar. Realmente, ¿quién tiene la razón? Y esta probablemente es una de las preguntas que yo más recibo en consulta porque parece que solamente hay dos posturas. O el gluten es el enemigo número uno o no importa absolutamente nada. Y la realidad es que la respuesta tal vez está más en un punto intermedio. Entonces hoy quiero responderte una pregunta muy sencilla y es, ¿las personas con Hashimoto tienen que dejar el gluten? Y para responderla primero tenemos que entender qué es el gluten realmente. Entonces, el gluten en sí no es un alimento. El gluten es un conjunto de proteínas que están presentes de forma natural, principalmente en el trigo, en la cebada y en el centeno. Una de esas proteínas se llama gliadina y precisamente esta gliadina es la proteína que más se ha estudiado tanto en enfermedad celíaca como en Hashimoto. Y aquí quiero responderte otra duda muy frecuente y es, ¿el gluten realmente tiene algún valor nutricional indispensable? Y la respuesta aquí sería que no, porque el gluten en sí es una proteína estructural, es el responsable de darle esa elasticidad a la masa y esa textura esponjosa al pan, pero realmente no es un nutriente esencial. No existe ninguna vitamina, ningún mineral, ningún aminoácido, ojo a esto, que solo puedas obtener consumiendo gluten, como si pasa, por ejemplo, con otros grupos de alimentos. Lo que sí aportan nutrientes son los cereales que lo contienen. Por ejemplo, el trigo pues aporta fibra, aporta vitaminas del complejo B, aporta incluso algunos minerales. Por eso, digamos, es importante que tengas este concepto. Pero esos nutrientes también los puedes obtener incluso de muchos otros alimentos. O sea, ¿es indispensable para tu organismo comer gluten? La respuesta es que no. Así que si una persona decide retirar el gluten,
por una razón médica o porque en últimas nota que se siente mejor sin él, sin estar consumiendo gluten, pues tampoco es que esté eliminando un nutriente indispensable de su alimentación. Ahora, aquí la clave es, ok, ¿con qué lo reemplazas? Porque cambiar pan por verduras, por tubérculos, por frutas, de pronto por quinoa, es muy diferente a cambiarlo por galletas, por brownies o por panes tal vez ultraprocesados que digan sin gluten. Ahora, ¿por qué el gluten entró en esta conversación puntualmente de Hashimoto? Y es que hay dos razones principales. La primera es que las personas que tienen una enfermedad autoinmune tienen más riesgo de desarrollar otra enfermedad autoinmune y eso no es la excepción con Hashimoto. Eso está completamente establecido, que si tú ya tienes una enfermedad autoinmune como lo es Hashimoto, tienes un mayor riesgo de desarrollar otra enfermedad autoinmune como lo es lupus, esclerosis múltiple, cualquier otra. Y una de las que más frecuentemente se asocia con Hashimoto es precisamente la enfermedad celíaca. La segunda tiene que ver con algo que vimos en el video anterior, que es el mimetismo molecular. Y esto te lo expliqué cuando estuvimos hablando un poco del mecanismo de los virus y por qué algunos virus pueden funcionar como triggers o como gatillos de Hashimoto. Entonces, ¿te acuerdas que en el video anterior te di un ejemplo de lo que era una fotografía borrosa y lo que eso implicaba para el sistema inmune cuando iba a reconocer un patógeno? Pues cuando tu sistema inmune aprende a reconocer una proteína extraña, algunas veces esa proteína también puede parecerse lo suficiente a una proteína de tu propio cuerpo como para generar precisamente una confusión. Entonces con el gluten ocurre algo muy parecido. Se ha propuesto que ciertas secuencias de la gliadina podrían parecerse a proteínas presentes en la tiroides. Y eso podría favorecer precisamente una respuesta inmunológica cruzada en personas con algún tipo de predisposición. Entonces, aquí quiero enfatizar precisamente en la palabra podría, porque esta hipótesis tiene una evidencia científica detrás, pero no explica todos los casos de Hashimoto, o sea, no explica que el gluten sea la causa de Hashimoto, ni significa que todas las personas con Hashimoto reaccionen igual al gluten, y esto es muy importante. Pero adicional a esto hay otro mecanismo, porque hay otra razón por la cual el gluten ha despertado tanto interés. Y es que, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando en el video, hace unos videos anteriores, de permeabilidad intestinal? En algunas personas, precisamente en personas que tienen enfermedad celíaca, el gluten sí puede favorecer la liberación de una proteína llamada sonulina, que participa precisamente en la regulación de esa barrera intestinal. Cuando esa barrera pierde parte de su función, aumenta la permeabilidad intestinal y ya sabes, porque ya te lo expliqué en los videos anteriores, eso por qué es importante. Y de hecho, la permeabilidad intestinal es uno de los 3 componentes claves para que se desarrollen enfermedades autoinmunes en conjunto con la predisposición genética y en conjunto con esos desencadenantes o triggers ambientales a los que estás expuesto que prenden genes que en últimas en conjunto prenden el switch de la autoinmunidad. Pero entonces esto es importante, ¿por qué? Porque una barrera intestinal que está alterada facilita el contacto entre el sistema inmune y sustancias que normalmente deberían permanecer dentro del intestino y no ingresar a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, todo este tema del gluten en sí no nace como una moda o el resultado de una moda, que es que ahora debemos dejar de comer gluten, sino realmente hay mecanismos biológicos que la ciencia lleva muchísimos años investigando. Pero también aquí vienen algunos matices, porque no todas las personas con Hashimoto son iguales. Y aquí tenemos que separar
unos escenarios que son completamente distintos. Entonces, el primer escenario es que tienes una enfermedad celíaca, ¿sí? Si tú tienes una enfermedad celíaca confirmada, el gluten sí o sí debe eliminarse completamente y de por vida. O sea, no hay discusión. Aquí no estamos hablando de una preferencia nutricional, aquí estamos hablando de el tratamiento de esta enfermedad autoinmune como es la enfermedad celíaca es retirar el gluten de por vida. Eso es un escenario. Pero hay otro escenario y es que tienes Hashimoto, pero no tienes enfermedad celíaca. Y aquí cambia completamente la conversación porque la evidencia en sí ya no es tan contundente. Hay algunos estudios donde algunas personas mejoran síntomas al retirar el gluten, disminuyen sus anticuerpos, pero hay otros pacientes donde ese beneficio sencillamente no aparece o no existe. Ahora, eso significa que con la evidencia también que hoy tenemos, no podemos decir que todas las personas con Hashimoto deberían eliminar el gluten de forma obligatoria. Y tú me preguntas, ok, bueno, pero ¿y el pan de masa madre? Entonces, esto es importante porque hay muchas personas que voluntariamente dicen, yo voy a eliminar el gluten, pero sigo comiendo pan de masa madre. Y esto es importante porque la fermentación en sí de la masa madre puede degradar parte del gluten y algunos compuestos del trigo. Por eso muchas personas sienten que les cae mejor. Pero aquí quiero ser muy clara porque un pan de masa madre hecho igual con trigo o con harina de trigo sigue teniendo gluten. Entonces, para una persona con enfermedad celíaca, sin duda, no es una opción segura. Y en personas con Hashimoto que no tienen enfermedad celíaca, seguramente pueden tolerarlo un poco mejor, pero tampoco significa que vaya a tener el mismo efecto en todo el mundo. Entonces, ¿qué hago yo personalmente? Y aquí quiero contarte más como mi historia personal, porque yo llevo ya un muy buen tiempo llevando una alimentación antiinflamatoria y dentro de esa alimentación yo decidí personalmente no consumir gluten. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Yo no tomé esa decisión porque las redes sociales o internet me dijera que era algo que tocaba hacer. La tomé después de estudiar durante muchos años esta enfermedad, de formarme precisamente en medicina funcional y de observar también cómo respondía mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque si uno tiene una permeabilidad intestinal, si tiene síntomas digestivos, una de las estrategias más importantes para disminuir esa permeabilidad intestinal y para sanar además tu intestino es llevar una alimentación antiinflamatoria. Y es también disminuir un poco esos triggers o esos gatillos que vienen de esa alimentación mientras tu intestino se sana. Y eso lo hacemos con dietas de eliminación o protocolos de alimentación antiinflamatoria. Y a mí personalmente, o para mí personalmente, esa es una de las estrategias que más ha influido en la recuperación de mis síntomas y de cómo me siento yo hoy. Pero también quiero ser muy honesta contigo porque pues no quiero decirte que esto se deba exclusivamente a que ya no como gluten o que ya no como lácteos o que llevo una alimentación mucho más saludable. Realmente se debe a un conjunto de cosas porque aprendí a dormir mejor, entreno fuerza, o sea, construyo músculo, corregí deficiencias nutricionales, cuidé mi intestino, ¿sí? Con unas estrategias que hablaremos después y todos los días trabajo en llevar una vida que soporte muy bien mi sistema inmunológico y que le dé a mi tiroides, obviamente, los nutrientes que mi tiroides necesita. En el camino también reduje mi exposición a disruptores endocrinos. ¿Y a qué voy con esto? Con que rara vez la mejoría de tu Hashimoto va a estar asociada solamente a un solo cambio. Funciona por la suma de muchos cambios sostenidos en el tiempo. Pero también te quiero hablar de un error muy frecuente porque muchas veces veo personas que hacen un esfuerzo enorme por dejar el gluten, pero siguen durmiendo 5 horas al día, ¿sí? O siguen viviendo con un nivel de estrés altísimo en un trabajo que no las hace felices, que las mantiene tal vez en un modo supervivencia,
y no hacen ejercicio y tienen deficiencias de hierro o tienen deficiencias de vitamina D o de selenio o de zinc que aún no se han corregido. Y tal vez en el afán de dejar el gluten porque sí o porque tal vez las redes sociales lo dijeron y no tienen aún ese cambio como de identidad, de ese chip, de lo que implica realmente hacer los cambios necesarios para lidiar con tu enfermedad autoinmune, sustituyen tal vez ese pan normal o por galletas o por otros panes tal vez o cosas ultraprocesadas sin gluten, esperando que tal vez que por solamente quitar el gluten mejore tu Hashimoto y no es así. Tampoco significa que sin gluten sea saludable. Y rara vez las cosas precisamente con Hashimoto, que es una enfermedad tan compleja, funcionan así. Por eso cuando una paciente realmente mejora, cuando una persona mejora de verdad, nunca es por una sola cosa, es porque empezó a construir poco a poco un entorno donde su sistema inmune puede funcionar muchísimo mejor. Y quiero detenerme aquí un poquito en explicarte que pues lo que dice sin gluten tampoco es tan saludable, porque en últimas terminan siendo ultraprocesados o cosas que tienen muchos otros ingredientes que pueda que no sean gluten, pero que también inflaman tu intestino. Por eso, en últimas, mi recomendación siempre va a ser come comida real, que crezca de la tierra, que sean buenas proteínas, que tú logres una alimentación realmente variada, equilibrada, sostenible, deliciosa, colorida, ¿sí? No es dejar el gluten sencillamente porque sí. Entonces, ¿qué recomiendo? Desde la medicina funcional realmente no eliminamos alimentos por miedo. Los retiramos cuando existe una razón clínica también para hacerlo y buscamos comprobar si realmente aportan un beneficio a esa persona. Entonces, si no hay y si tu escenario no es una enfermedad celíaca, aquí sí vale la pena personalizar muy bien. Evaluar tus síntomas, evaluar tu historia clínica, evaluar tu salud digestiva, qué tantos síntomas tienes desde el punto de vista digestivo y realmente cuando todo esto suma a que sí, sí vale la pena hacer una dieta, se llama dieta de eliminación o un protocolo de eliminación durante por lo menos unas 4 a 6 semanas y después hacer una reintroducción bien estructurada durante varias semanas. Mientras tú estás haciendo ese protocolo, esa dieta de eliminación, vale la pena trabajar no solamente en tu alimentación, sino en todas las otras cosas que te acabo de mencionar e incluso en estrategias para sanar tu permeabilidad intestinal, sean probióticos, sea butirato, sea glutamina, sean diferentes cosas que vale la pena personalizar en cada persona. Y después de esto, y cuando ya tu intestino ha logrado desinflamarse y disminuye, digamos, como la cantidad de carga inflamatoria con el paso del tiempo, podemos empezar a hacer un protocolo de reintroducción de alimentos muy bien estructurado. Porque pues claramente mi objetivo no es que tú comas igual que yo, mi objetivo es ayudarte a descubrir precisamente qué es lo que necesita tu cuerpo. Entonces, quiero que te lleves principalmente 3 ideas de este video. Lo primero es que el gluten en sí no es un nutriente esencial. Eso es lo primero. Lo segundo, que no todas las personas con Hashimoto necesitan eliminarlo, pero que sí vale la pena que si tú tienes diferentes síntomas, puedas intentar con una dieta o con un protocolo de eliminación donde elimines el gluten un tiempo, evaluamos tus síntomas, incluso evaluamos anticuerpos, evaluamos cómo te sientes, introduciendo también otros cambios adicionales para no solamente atribuir eso a tu alimentación, sino que realmente sea un tratamiento integral. Y la tercera sería que Hashimoto no se trata en sí de encontrar un único alimento culpable. Se trata de construir un entorno donde tu sistema inmune tenga muchas menos razones para mantenerse activado.
Y eso incluye alimentación, pero también, como te lo he dicho, incluye sueño, incluye manejo del estrés, incluye ejercicio, incluye salud intestinal, incluye corregir deficiencias nutricionales y todo lo que hemos hablado precisamente y hemos construido en el transcurso de esta serie. Así que si este video te ayuda a entender mejor este tema, cuéntamelo precisamente en los comentarios. Me encantaría saber cuál ha sido tu experiencia con el gluten y también si conoces a alguien con Hashimoto que todavía está confundida con este tema y no sabe qué hacer o cómo abordarlo, compártele por favor este video. Y en el próximo episodio vamos a hablar de otro tema fundamental y es sobre todos los nutrientes que realmente necesita tu tiroides para funcionar bien. Soy la doctora Lina Hernández y recuerda que entender tu cuerpo precisamente es el primer paso para volver a sentirte tú. Suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo video.